Vamos a continuar meditando sobre la epístola de Judas. Esta sería la segunda parte y vamos a abrir ahí en la carta de Judas. Es una carta que no tiene capítulos, tiene versículos solamente. Es una carta muy especial, muy corta, pero el Espíritu Santo habló poderosamente a la iglesia de esa época y nos habla también hoy a nosotros. Judas viene después de la tercera epístola de Juan y es la anterior al Apocalipsis. El versículo 3 vamos a meditar en esta noche y el 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acá, hermanos, en estos versículos que hemos leído y en el versículo 3, tenemos como una especie de credo de la iglesia. Acá Judas está diciendo algunas cosas importantes, está diciendo algunas verdades que la iglesia debía creer y vivir. Él dice, por ejemplo, que tenemos una fe, ¿no? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, ¿no? Acá no está hablando de la fe del que tiene fe para recibir la respuesta a una oración, sino la fe como camino, como cristianismo, como haber sido salvado por el Señor y vivir una vida cerca del Señor. Es la fe, ¿no? El camino, el cristianismo. Entonces nos dice: tenemos un credo, tenemos algo en lo que hemos creído. Hemos creído que el Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y vendrá a buscar a su iglesia. Creemos y que Él nos ha salvado por medio de la cruz del Calvario. Esa es la fe, sencilla, clara. Somos cristianos porque creemos en el Señor y seguimos al Señor Jesucristo. También dice que tenemos una revelación, ¿no? Dice, tenemos una revelación, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, la revelación de Dios, la fe de Dios fue dada a los santos una vez, y está acá, es la palabra de Dios. No hay otra revelación, no hay una palabra especial de parte de Dios que cambie o agregue a lo que está escrito en la Biblia. En este credo que está Judas dando, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que la fe por la que debemos contender ardientemente es una fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, a la iglesia. Y ahí viene la tercera parte de esta declaración de Judas. Dice: ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Si ustedes escucharon la predicación anterior, hablamos de los verdaderos santos, aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo, aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, los que están llenos del Espíritu Santo, los que han dejado el pecado y buscan agradar al Señor, y los que creen que la palabra de Dios es lo que debemos obedecer, creer y vivir. Esa fe ha sido puesta en nuestras manos. Ahí hay una gran responsabilidad, ¿no? O sea, esa creencia ha sido puesta en nuestras manos. Esa verdad ha sido puesta en nuestras manos. La fe que ha sido dada una vez a los santos. Hermanos, Judas amaba profundamente a la iglesia. Él tenía un gran amor por la iglesia. Él se pone
a escribir esta carta. Y él no tenía una noción correcta de cómo el Espíritu Santo lo estaba inspirando. Ellos escribían y el Espíritu Santo los inspiraba y ellos ponían las comas, las palabras, y ahí el Espíritu Santo los inspiraba y ellos no tenían una noción completa, no bajaba un ángel y le dictaba, sino que ellos escribían. Y dice que un día Judas se pone a escribir con la idea de escribir un tratado teológico. Y el Espíritu Santo le dice, no, tenés que dar una advertencia a la iglesia. Otros después harían un tratado teológico o antes, como el apóstol Pablo. Pero él se pone a escribir y les dice, miren hermanos, debemos contender. Se vienen días difíciles, días duros, y debemos contender ardientemente por la fe. Él amaba a la iglesia y amaba a sus hermanos. Por eso escribió y se dejó guiar por el Espíritu Santo y va a decir cosas terribles. Yo les decía anteriormente que Judas no tenía muchas ganas de escribir algo así. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, le dijo, Judas, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles. Judas estaba como disgustado porque dentro de la iglesia se habían infiltrado, él lo empieza a contar, maestros, falsos maestros, que con sus falsas doctrinas estaban engañando a la iglesia y estaban destruyendo la fe de los débiles. Usted me puede decir, ¿pero eso pasaba en la iglesia primitiva? Sí, eso pasaba en la iglesia primitiva y pasa hoy. La carta de Judas es para nosotros la palabra de Dios hoy. Hoy están pasando las cosas que Judas estaba denunciando, porque la palabra de Dios es para siempre, es actual. Mi palabra permanecerá, dice el Señor, es actual y hoy nos está advirtiendo que son tiempos peligrosos, que hay falsos profetas, que hay falsos maestros, que hay engaño que quiere debilitar a la iglesia. Judas tenía muy claro que él como pastor, como siervo de Dios, como predicador, tenía que ser guardián del rebaño de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba siendo amenazada la pureza de la iglesia. Estaba siendo amenazada la verdad que había sido dada una vez a los santos. Y Judas no miró para otro lado. Se hizo cargo de la situación y escribe esta carta. Pablo nos dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicias. Pablo está dando acá un pequeño resumen de lo que es la palabra de Dios y dice que toda la Escritura, a veces he escuchado este versículo decirlo de mala manera, de mala forma, ¿no? Dicen, toda Escritura es inspirada por Dios. No, no es toda Escritura. Toda la Escritura con mayúscula, fíjese ahí en su Biblia, Escritura con mayúscula. Toda la palabra de Dios, no toda Escritura, toda la palabra de Dios, la verdad que fue dada una vez a los santos, es inspirada por Dios. Y dice que es útil. Y acá hay 4 puntos que dice Pablo. Primero, dice que es útil para enseñar. ¿Para qué? ¿Para enseñar qué? Para enseñar la verdad, para enseñar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que Dios quiere, para enseñar la verdad, para que las personas aprendan, la iglesia aprenda lo que es vivir bajo la voluntad de Dios y lo que Dios quiere, que no está en la palabra de un predicador trasnochado que se levantó una mañana y dijo, voy a enseñar algo distinto. No, la verdad está en la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Para enseñar lo que es correcto. Primer punto, la palabra de Dios es útil para enseñar. Después dice,
para redarguir. Entre muchas traducciones de esta palabra, la palabra redarguir quiere decir reprender. Para reprender, para avisar, para alistar, para denunciar a aquellos que no están en lo correcto. Si la iglesia se está torciendo, la palabra de Dios es útil para reprender, para redarguir, para decirle, por este camino no tenés que ir como iglesia, tenés que ir por el camino que te dicta la palabra de Dios. O sea, nos enseña como iglesia a vivir según los parámetros de la palabra de Dios. Y después dice, para corregir. ¿No? Una vez que somos redarguidos, una vez que la palabra de Dios nos reprende y nos dice lo que están haciendo está mal, la palabra misma nos corrige. Nos dice, ustedes lo que están haciendo está mal. Vamos a la palabra que el Señor les va a mostrar lo que tienen que hacer bien. Y por último, para instruir en justicia. Una vez que nos enseña lo correcto, que se nos reprende cuando estamos haciendo las cosas mal, que se nos encamina, se nos corrige, se nos instruye en justicia para permanecer en esa verdad. La iglesia no solo recibe la verdad, debe permanecer en la verdad. Cada hermano y hermana de la iglesia debe vivir su vida de acuerdo a la verdad. Y esto no tiene nada que ver con solamente lo que se predica en el púlpito. Es tus decisiones de vida. Cada decisión de tu vida tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, está en su palabra. A ver, hermanos, hay muy pocas cosas que nosotros podemos tener dudas de cómo resolverlas, porque todas están en la palabra. La palabra nos dice cómo debemos vivir, cómo nos debemos comportar. La palabra nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. La palabra misma nos redarguye cuando estamos haciendo algo que no está bien ante los ojos de Dios, porque es la palabra de Dios. Hermanos, nuestra fe cristiana, nuestro cristianismo, debe ser evaluado cada día a la luz de la palabra de Dios. Debe ser evaluado en cada decisión que tomamos a la luz de la palabra de Dios. Señor, ¿lo que estoy haciendo está bien? Señor, ¿lo que estoy escuchando está bien? Señor, ¿lo que estoy avalando está bien? Señor, la forma en la que estoy viviendo mi cristianismo, mi vida de oración, de adoración, mi servicio en la iglesia, lo que estoy enseñando en un grupo de discipulado, con vecinos o en la escuela dominical o desde el púlpito, donde sea, ¿está de acuerdo a la fe que se nos ha sido dada para guardar y para cuidar? Ese es el grave problema que veía Judas. Ese es el problema que no lo dejaba dormir. Ese es el problema que lo preocupaba. Porque la palabra de Dios dice que debemos contender ardientemente por la fe. La fe cristiana, hermanos queridos, debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Dentro de la Biblia, todo. Fuera de la Biblia, nada. Dentro de la palabra de Dios, todo lo podemos hacer. Fuera de la palabra de Dios, no estamos autorizados a hacer nada. Hasta la forma de orar, hasta cómo debemos orar nos enseñó el Señor en su palabra. Sin embargo, muchas veces escuchamos que se ora no de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y decretamos, declaramos, le ordenamos a Dios, le decimos a Dios lo que tiene que decir. Nosotros nos ponemos en el lugar de Dios diciendo, Dios ya contestó la oración y la contestó como yo estoy diciendo que la tiene que contestar. Hermanos, eso es herejía. Y nos hemos acostumbrado muchas veces a convivir con la herejía y a convivir con la mentira. La palabra de Dios nos enseña que nosotros oramos en el nombre de Jesús al Señor, y el Señor, que es soberano, nos va a dar lo que es bueno para nosotros y para nuestra vida, aunque no lo entendamos y aunque nos duela. Pero Él nos ama.
Él es bueno, Él tiene un propósito para nuestra vida. No es que nosotros le decimos a Dios cómo debemos obrar. Él obra como Él quiere porque Él es el Señor. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Él es el Señor. Y Él guía nuestra vida. Y todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Y también nos dice este pasaje que cada cristiano, que cada hijo de Dios debe ser un defensor de la fe. En cada generación debe ser un defensor de la fe. La iglesia debe defender y guardar la fe, contender por la fe. ¿Sabe que cuando dice contender, la palabra contender, nosotros la podemos interpretar en este tiempo como discutir, ¿no? Contender por la fe, estuvo contendiendo con otro hermano. Pero la palabra en sí, cuando las oían, y nosotros debemos acostumbrarnos muchas veces a entender qué era lo que oían o leían cuando una carta llegaba a la iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué era lo que estaban leyendo? La palabra contender significa literalmente agonizar. Agonizar por la fe. El Señor dice que nos llama a luchar de tal manera que agonicemos por la fe. Se lucha hasta la agonía, se lucha herido, se lucha solo si es necesario, pero se lucha por la fe. Lucha hasta la agonía un padre en una familia para que sus hijos y su familia crean en la verdad que ha sido dada a los santos. Lucha una abuela, lucha un hijo. Yo he visto y hermanos han visto en este lugar, en este púlpito, hijos llorar por sus padres para que sus padres vuelvan al camino o para que sus padres crean. Ese hijo está luchando hasta la agonía por la fe que ha sido dada a los santos. De eso se trata contender, luchar, tener la espada en la mano en el arado, pelear la buena batalla que el Señor nos ha dado hasta la agonía. Versículo 4. ¿Por qué Judas está diciendo esto? Dice, porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres malos, malvados. Eso quiere decir que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acá Judas empieza a entrar en tema y dice, todo lo que les estoy advirtiendo y todo lo que les voy a advertir es porque hombres han entrado encubiertamente, de manera solapada, escondiéndose, aparentando algo que no son, diciendo que son creyentes y que guardan la fe y se meten dentro de la iglesia y empiezan a ocupar lugares dentro de la iglesia. Por eso debemos tener como iglesia discernimiento a la luz de la palabra de Dios. Y dice que ellos entran encubiertamente. Dicen hombres que ellos eran de tal calaña que ya estaban destinados a condenación porque no iban a cambiar, porque sus obras eran malas. Y dice la palabra de Dios que entran encubiertamente. Hombres impíos, hombres malvados. Y Judas comienza a hacer un identikit de estas personas y da algunas pautas de cómo son este tipo de personas. Lo primero que dicen es que estas personas pervierten la gracia de Dios. Está perfecto que la salvación es por gracia y nosotros lo creemos. El Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero no es una gracia barata. El Señor nos pide que vivamos de acuerdo a su voluntad, que vivamos de acuerdo y de manera agradecida y una vida de adoración por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha salvado, pero el estándar de vida que Él nos propone es un estándar alto, un estándar de santidad,
un estándar que nos dice no pueden ser iguales al mundo, tienen que ser diferentes, distintos, sus vidas tienen que ser distintas porque ustedes son hijos de un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Judas, pervierten la gracia de Dios, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y hermanos, acá también tenemos un problemita con la palabra. La palabra libertinaje, como nosotros la entendemos, es como, bueno, es liberal, ¿no? En algunas cosas anda bien, pero en otros tiene algunos temas en el que es muy liberal. Este pastor es medio permisivo en esta área, pero lo que Judas está diciendo es mucho más grave. Es una palabra mucho más dura de como la entendemos nosotros hoy. El libertino, según la palabra de Dios, en el idioma que fue escrito, que es el griego, es el hombre que ha perdido a tal punto su vergüenza que ya no le importa. No sé si me entiende. No le importa el pecado, no le importa ofender a Dios, no le importa mentir, no le importa engañar. Puede vivir una vida de oscuridad, de engaño, de mentiras que no le importa. Lo único que le importa al libertino es cómo queda él en las cuatro paredes de un templo. Hasta que el Señor lo descubre. Hasta que el Espíritu Santo lo saca a luz. Eso es un libertino. Lo que el libertino dice es la punta del iceberg de lo que el libertino es. No sé si me entiende. Lo que está diciendo el libertino, cuando en su forma de predicar, en su forma de hablar, permite un montón de cosas, es porque su vida es mucho peor de lo que él está permitiendo. Ellos están, dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, está muy claro lo que dice Judas. O sea, ¿qué es convertir en libertinaje la gracia? Quiere decir que la gracia tiene demandas. Si a mí me dicen que la gracia no tiene demandas, entonces la gracia podría ser libertina y no hay ningún problema. Pero acá claramente Judas está diciendo la gracia, la maravillosa gracia, la sublime gracia del Señor, el regalo inmerecido que hemos recibido, no lo podemos convertir en libertinaje. Dietrich Bonhoeffer, un tremendo hombre de Dios, decía, hay dos gracias en la iglesia. Y una es una gracia asesina, que es la gracia barata. Esa gracia que no pide demandas. Y Dios en toda su palabra, hermanos, nos pide demandas. Debemos vivir en santidad, debemos cuidar nuestra salvación, debemos guardar la fe que ha sido dada a los santos. Y la gracia cara. Es la gracia que reconoce, es la gracia que entiende, es la gracia que va a la cruz cada día y le agradece al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario. Es la gracia que entendió que su salvación costó, que su salvación, aunque Él la recibió de manera gratuita, tuvo un precio muy alto, que fue la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Estos hombres pervierten la gracia. ¿Y cómo la pervierte la gracia? Ellos eran los famosos gnósticos. El apóstol Juan se peleaba con ellos y Judas también. Pedro se peleaba con ellos, en las cartas contendía con ellos. Eran aquellos que decían que el cuerpo no es necesario, que lo importante es la gracia, la salvación, el alma, el espíritu, pero que el cuerpo acá puede hacer lo que quiere. Entonces decían, pervirtamos la gracia, vivamos la vida que querramos, que igual no hay ningún problema. Ellos decían, ¿por qué cuidarnos de pecar? La gracia se va a encargar. No, hermanos, eso es una herejía. Toda la palabra nos está llamando a vivir vidas santas, vidas que agraden al Señor, y convertían la gracia en justificación para pecar, para vivir vidas que no agraden al Señor. En estos tiempos, hermanos, es muy fácil escuchar mensajes de gracia barata, mensajes que solo están centrados en el hombre.
recibí esto, hace esto, poné tanto y te voy a dar tanto, hacé tal pacto y vas a recibir tal cosa. Y a mí me duele porque yo digo, yo entiendo que hay personas así porque la Biblia me lo dijo. Yo lo entiendo eso, está muy clarito en la palabra. Pero hermanos, a veces vemos multitudes creer esas mentiras. Vemos multitudes, no solo en las iglesias, sino aún en los programas de televisión o en los de radio, que te están diciendo, hace esto, hace lo otro, y vas a lograr cosas de parte de Dios. Bueno, ¿no leen la Biblia? ¿Quién los está engañando? Sin embargo, estos hombres pervierten la gracia de Dios. Dicen, no importa cómo vivís, lo importante es lo que vos ponés, lo importante es lo que vos hacés. Lo importante es si estás en el lugar correcto y recibís la palabra correcto y si te emocionás. Después seguís viviendo como quieras. Yo lo he visto. Yo he visto el engaño. Yo he visto a los falsos profetas pedir dinero, pero de una manera terrible. Del 100% de la predicación, el 90% fue para pedir el dinero que iban a pedir al final. Honrá a los que predican. Vos da al que predica, al profeta, y vas a recibir. Hermanos, eso es una herejía, eso es mentira, eso es pervertir la gracia de Dios. El Espíritu Santo llora, se contrita, se pone mal porque Él está en la iglesia y ve ese tipo de cosas. Y esas cosas no van a tener, no van a ser sin un juicio. Porque después viene juicio sobre la iglesia por este tipo de cosas, por vivir esta vida. ¿Dónde están los que, y ya lo dijimos tantas veces esto, dónde están los que espantaban al coronavirus? ¿Dónde están los que decían que este era el año de la victoria y de esto y de lo otro? Miren, hermanos, si nosotros tenemos victoria es porque el Señor la da. Y a pesar del coronavirus, el Señor mantiene a su iglesia. Y si en el camino algunos de nosotros nos enfermamos y algunos mueren, gloria a Dios, el Señor maneja todas las cosas. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, no estos hombres. La palabra de Dios es la que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que fortalece a la iglesia, no trasnochados que vienen a predicar cualquier tipo de cosa. Convierten la gracia en justificación para pecar. Lo segundo que dice Judas es que niegan a Dios soberano y al Señor Jesucristo. Niegan el señorío de Cristo. Y esto es importante, porque cuando vos te ponés como Señor, uno no es porque le gusta ser molesto. Acá los que predican la palabra y siempre lo dicen con el tema de decretar, de declarar, de los pactos, porque somos molestos. Es porque eso está en contra del señorío de Cristo. El Señor Jesús nos dice que nosotros dependemos de Él y que todo lo hacemos en el nombre de Jesús y que debemos decir cada vez que oramos, como el Señor nos enseñó, que se haga tu voluntad, no mi voluntad, no nuestra voluntad, la voluntad de Dios en nuestra vida. Estos hombres niegan el señorío de Cristo. Es el señorío de los hombres, no el señorío de Cristo. Y todo siempre termina en sus propias necesidades, en ver cómo pueden sacar alguna tajada. Judas se alarmó. Judas dijo, no puede ser esto. Hay que desenmascararlos. Hay que decir lo que son. Hay que decir cómo actúan y cómo se mueven. Entonces, él decidió actuar. Y vamos a ir viendo cómo él comienza a predicar lleno del Espíritu Santo y a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, una carta terrible, hermanos, pero que nos abre los ojos como iglesia, que abre los ojos en este tiempo donde hay tantos de estos hombres que se meten dentro de la iglesia. Miren, a veces yo me asusto de lo que veo en las redes sociales.
Y el otro día, y varias veces lo he visto, veo, por ejemplo, en las redes, Instagram, WhatsApp, Facebook, veo que a veces se mandan videos o cosas que son herejías, que son directamente herejías. Y de repente cuando veo que se mandan esos videos, veo que uno dice, uy, qué lindo, gloria a Dios, qué bueno, y realmente no era algo cristiano. Entonces muchas veces yo me meto, ¿no? Me meto y digo, pero esto está mal. Y hermanos, lo que peor me pone y lo que más triste me pone es que hay muchos cristianos en esas redes sociales, hay pastores o hay predicadores que no dicen nada. Entonces yo pienso, si no podés decir nada en un WhatsApp o en Instagram, si no sale tu corazón de guardar la verdad y la fe que ha sido dada alguna vez a los santos desde un WhatsApp, desde un Facebook o de un Instagram, no creo que lo puedas hacer desde un púlpito. La fe debe ser guardada en cada momento de nuestra vida. Entonces permitimos cosas, dejamos pasar cosas en nuestra vida. Hermanos, en los discipulados o en la escuela dominical, no podemos permitir que se digan cosas y después nosotros levantar la manito como si fuera algo normal. La palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, nos enseña y nos ayuda a vivir en justicia. Si estamos cerca de la palabra, siempre se va a encender una luz roja. Ciro me decía esto, siempre me lo decía. Y todavía me lo dice, ¿no? Pero yo me acuerdo una de las primeras cosas que yo hablé con Ciro, él me decía, mirá, si vos conocés la palabra, cuando vos ves algo que no está bien, se te enciende una luz roja. ¿No? Y yo decía, ¿y dónde estará la luz roja? Con el tiempo entendí que cuando nosotros estamos viendo algo, escuchando algo que no está en la palabra de Dios, se nos enciende la luz. Y decimos, no, esto está mal, esto no es bíblico. ¿Dónde está en la Biblia? Y empezamos a revisar la palabra, ¿no? A ver dónde, lo que dijo, ¿qué tiene que ver con la palabra? Y enseguida el Espíritu nos ayuda y vemos que lo que este hombre estaba diciendo no estaba en la palabra, o a veces hay cosas que no las sabemos y las buscamos en la palabra y la aprendemos. ¿Cómo son los apóstatas? ¿Cómo son los falsos maestros? Bueno, Judas lo dice también en estos versículos. Primero, se meten en la iglesia de forma secreta, ¿no? De forma secreta. Pablo a Timoteo le decía ahí en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, se volverán atrás, abandonarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Dentro de las congregaciones entran algunos que han apostatado de la fe, que se van en doctrinas de demonios según lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Lo otro que dice, que son destinados a condenación. Sus obras malas los llevan a ser rechazados por Dios. Son aquellos que el Señor les dirá, pero nosotros echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro, y el Señor les va a decir, apártense de mí, obradores de maldad. Martín Lutero decía, la mentira es mentira, aunque haga llover milagros todos los días. La mentira es mentira. Pero se caen, pero pasa esto, pero a uno se le enderezó la rodilla y al otro está mejor y el otro... La mentira es mentira, aunque veamos milagros. Los milagros no son la prueba de la verdad. La prueba de la verdad es la palabra de Dios. La prueba de la verdad es lo que el Señor enseñó. Hermanos, aún en las religiones más paganas se cuentan milagros. Aún en las religiones más paganas. Eso no es la prueba de la verdad. La prueba de la verdad está en la palabra de Dios. Y otra de las cosas que dicen, que son impíos. La palabra impíos es malos, inmorales, y conducen a las personas al pecado. Y acá hay un tema.
son malos consejeros, son consejeros libertinos, son consejeros que nunca te van a advertir que lo que estás haciendo está mal. No sé si me entienden. No redargullen, no reprenden, no se juegan. Ellos quieren quedar bien, quieren ser queridos, quieren ser aplaudidos. No van a decirte, mirá, lo que estás haciendo está mal, mirá, no te metas acá, porque esto no es lo que Dios quiere. No, ellos van a ir con la palabra, y muchas veces llorando, hermanos, van a ir con la palabra, pero no van a permitir que un hermano caiga en el error. Ellos son impíos y le dicen a las personas que está todo bien, como los profetas del Antiguo Testamento, que decían, está todo bárbaro, y el Señor decía, son profetas de vendas mágicas. No curan, no sanan, no llevan al arrepentimiento, viven diciendo mentiras. Estos son los hombres que Judas denunciaba. Después son libertinos y niegan al Señor. Ya vamos terminando y yo quiero leerles un pasaje que es uno de los pasajes más emocionantes de la palabra de Dios, donde se nos muestra claramente el ministerio de un hombre que no le tenía miedo a decir la verdad, que no tenía miedo a predicar la palabra, a guardar la fe, a redarguir de pecado. El apóstol Pablo, ahí en Hechos 20, cuando él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, una iglesia que por tolerar el pecado desaparecería de la faz de la tierra, Pablo les dice en el versículo 17, Hechos 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Me detengo acá un segundo. Ellos sabían cómo se comportaba Pablo. La punta del iceberg de Pablo era la predicación, pero por dentro, bajo el agua, bajo la línea de flotación, estaba la vida de Pablo, la vida de acuerdo a la palabra. Y dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Nada he rehuido de anunciar y enseñar, tanto en el púlpito como en las casas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo ya sabía que a donde iba a sufrir. Pablo, no vayas. No, Dios quiere que vaya. Y ahí iré. Me esperan tribulaciones y prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, muchos de los que están acá han recibido el ministerio del Señor Jesús. Hay muchos que oran, muchos que predican, muchos que enseñan, muchos que trabajan en la iglesia, muchos que están en la escuela dominical, muchos que salieron a evangelizar el sábado. Todos hemos recibido ministerio del Señor Jesús. ¿Puede decir amén? Gloria al Señor. Y dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Se estaba despidiendo. Estaba diciendo, no los voy a ver más por los que lloré, por los que sufrí, a los que quizás enojé por predicarles la verdad, por decirles, tienen que vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere.
Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí le estaba hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Les estaba diciendo, muchachos, ustedes no la ganaron, la ganó el Señor con su propia sangre. Ustedes la tienen que apacentar, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjese cómo los nombra, ¿no? Como lobos rapaces, lobos famélicos, lobos asesinos, lobos hambrientos, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, para enseñarles, para hacerlos crecer, para hacerlos madurar. La palabra tiene poder para que nosotros como cristianos seamos más parecidos al Señor cada día de nuestra vida. La palabra para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mire lo que dice acá. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, y eso quiere decir todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Oraron juntos, todos. Pablo de rodillas, el siervo de rodillas, el apóstol a las naciones de rodillas, abrazándose con todos ahí y orando. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, la apostasía ya había comenzado en la iglesia primitiva y había traído consecuencias a la iglesia. Y a esta iglesia de Éfeso, que había tolerado la falsa doctrina y a los falsos maestros, les trajo consecuencias. Porque cuando una iglesia permite la mentira, cuando una iglesia permite que personas se suban a un púlpito y digan cosas que no son bíblicas, que enseñen cosas que no, el Señor dijo que no se deben enseñar, cuando eso sucede, la iglesia cae en la ignorancia, porque no se predica la palabra, no hay palabra. Lo otro que le pasa a la iglesia es que se convierte en una iglesia pobre, aunque crea que es rica, como la iglesia de la Odisea. Vos te crees rico, pero vos sos un pobre, miserable, ciego y desnudo, porque podés tener muchas cosas, pero si no tenés el Espíritu Santo, si no tenés la palabra, si no tenés vida espiritual, si no tenés comunión con el Señor, si no vivís en santidad, sos una iglesia pobre. Y confusión en los predicadores, confusión en los que enseñan, confusión en la iglesia, confusión del que le dijeron te vas a sanar y en la voluntad de Dios no estaba la sanidad y quedó confundido. Confusión del que le dijeron vas a recibir un trabajo mucho mejor y no lo recibió y quedó confundido.
lo que más me extraña es que después no van y le dicen a los pastores no prediques más, o a los profetas no prediques más, no engañes más, profetizaste mentira, no callate, no hables más, pedile perdón a Dios. No, a la otra semana siguen aplaudiéndolos. No sé cómo hacen, no sé cómo olvidan las mentiras, pero eso es lo que sucede. La iglesia en la ignorancia está en manos del enemigo y en manos de los lobos rapaces. Miren, el fundador de la Reforma, el que Dios usó para que la palabra de Dios pueda ser predicada, él predicaba por todos lados, Martín Lutero. Él iba por todos lados, de un lado al otro. Y él no se ponía en hoteles de 5 estrellas. Él iba a la casa de los hermanos. Y un día le tocó predicar en un pueblo muy pobre. Y lo recibió una familia que vivía en un granero y que tenía un par de gallinas, alguna vaquita, un chancho, y con eso vivían. Y él veía en esos días que estaba que cuando él comía, le preguntaba a los hermanos, ¿pero ustedes no van a comer? No, Martín, nosotros ya no hemos comido, nos arreglamos. Él se daba cuenta que la comida que era de ellos se la daban a Martín Lutero. Cuando él se vuelve para ir a otro pueblo a seguir predicando la palabra, se acerca a los hermanos y digo, yo no tengo mucho, pero quiero dejarles algo para agradecerles por lo amable que han sido conmigo, cómo me han tratado. Y los hermanos dijeron, no, de ninguna manera. Yo creo que estos fueron los primeros fans de la historia. Y si hubieran tenido una selfie, se hubieran sacado una selfie con Martín Lutero, ¿no? Porque le dijeron, lo único que te pedimos, Martín, es que nos escribas algo y lo firmes. Y Martín dijo, sí, no hay problema, denme algo que lo escribo. Me dice, no, quiero que lo escribas en la pared. Escribieron en la pared. Digo, ¿en la pared del granero? Sí, en la pared del granero. Entonces Martín pensó y escribió. Lo que escribió fue Domini Sumus. Los granjeros cuando vieron eso dijeron, pero yo pensé que me iba a escribir, gracias querido Pancho, tu amigo Martín, o Dios te bendiga, tu amigo Martín. Él escribió Domini Sumus, abajo Martín Lutero. Cuando el granjero le dijo, pero no entiendo latín, no sé qué es lo que me pusiste acá. Y Martín le dijo, esta palabra tiene 2 traducciones. Se puede traducir de 2 maneras. La primera manera es, somos del Señor. Y la segunda manera es, somos señores. Según cómo la traduzcas, será tu vida. Si vos traducís esa palabra, somos del Señor, estás diciendo, Él murió por mí. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es mi Señor y yo soy suyo. Él dice y yo obedezco. Yo vivo de acuerdo al señorío de Cristo sobre mi vida. Si vos decís, soy del Señor, vas a entender que no se trata de vos, se trata de Él. Tu vida se trata de Él. Entonces vas a querer vivir en santidad, vas a querer obedecerlo aunque duela, aunque duela, aunque te critiquen, aunque se enojen, porque tu mirada, tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si la traducís de la otra manera,
somos señores. Entonces lo que vos estás diciendo es que Jesús no es tu Señor, que vos sos tu Señor. Entonces sobre Jesús están tus intereses, tu vida. Entonces tu vida cristiana de iglesia va a ser lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y yo no vine a sufrir por Cristo. Yo no vine a servirlo. Yo vine a frotar la lámpara para que el genio me conteste lo que yo quiero hacer. Hermanos, ¿somos del Señor? Somos de Él. Y aunque a veces digamos que no lo somos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios, el dueño de todas las cosas, el Señor del universo. Pero la iglesia entiende que debe exaltar el señorío de Cristo en el púlpito, en la escuela dominical, en la música, en las plazas, en la familia. Nos ponemos de pie. Somos del Señor. Domini sumus. Somos del Señor.